You are now unmuted. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por participar en este espacio. Mi nombre es Cristina Rueda, profesional de Desarrollo Humano de Bienestar OMB Virtual. El día de hoy, entonces, como tenemos programado, vamos a realizar nuestro taller sobre hábitos y productividad. Para empezar, bueno, pues buenas noches, Olga, Jennifer, Luis Guillermo, Ronald, William, Jason. Bienvenidos. Bueno, entonces recuerden que primero el chat pues va a estar habilitado durante todo el espacio del taller para que ustedes nos saluden, para que nos escriban allí dudas o inquietudes que vayan surgiendo sobre la marcha, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar con esta temática, me gustaría que alguno de ustedes nos comentara cómo creen que se relacionan los hábitos con ser productivos o no ser tan productivos. Si de pronto alguno desea participar a través del chat o si desea activar el micrófono también lo puede hacer. Hola Cristina, buenas noches para todos los compañeros. Hola Luis Guillermo, buenas Y noches. gracias. Pues yo pienso que realmente la productividad va muy de la mano con los hábitos, ya que pues si una persona tiene muy malos hábitos, su productividad se va a ver directamente, desde luego, bueno, si tiene malos hábitos se va a ver mal involucrada y si tiene buenos hábitos se va a ver pues bien gestionada. Malos hábitos, pues desde luego reduce su productividad y reduce pues el buen desempeño que puede tener esta persona. Perfecto, claro que sí, Luis. Muchas gracias por tu aporte y eso que acabas de decir lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, por acá nos dice Jennifer, yo creo que al tener horarios establecidos podemos mejorar nuestra productividad en el día. Muy bien. Ahora, antes de empezar con nuestro tema del día, los voy a invitar a que bien sea busquen una hojita y un papel o en su celular, si desean anotarlo como nota, vamos a tomarnos unos segundos o un par de minutos para pensar en hábitos negativos que ustedes tengan o que consideren que tienen en sus vidas. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer el ejercicio y ya posteriormente les explicaré por qué y qué vamos a hacer con eso. ¿Listo? Entonces los invito a una hojita, un papel o si lo desean anotar como notas en el celular, van a escribir por lo menos 3 hábitos. 3 malos hábitos que ustedes consideren que tienen o 3 hábitos negativos que consideren que tienen. En general, no excluimos ningún área o ningún contexto, sino en general. ¿Listo? Me avisan cuando ya los tengan anotados, por favor, y damos inicio. You are now muted. You are now unmuted. Listo, Luis, perfecto, gracias. ¿Alguien más ya tiene su pequeña lista de 3 hábitos negativos? Listo, perfecto. Ahora, al ladito de esos, o bueno, debajo de esos, van a escribir por lo menos 3 hábitos que ustedes consideren que son positivos. You are now muted. You are now unmuted. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Yo sí lo noto.
Listo, entonces tengan por favor como esa listica ahí a la mano y posteriormente entonces vamos a hacer el ejercicio con eso que ustedes anotaron. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra temática de hoy. Bueno, es que creo que voy a desactivar la cámara para que la presentación se vea un poquito más grande y de pronto como que no se nos corra tanto, ¿listo? Listo, me confirman, ahí están visualizando la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Cuando nosotros hablamos de hábitos, ¿de qué se trata? Entonces encontramos que nuestros hábitos, como lo mencionaban ahorita, están estrechamente relacionados con la productividad. Porque si somos capaces de crearnos buenos hábitos, esto nos ayudará a gestionarnos mejor y por supuesto a ser más productivos e incluso proactivos. Si tenemos la suficiente paciencia para hacer a la perfección lo trivial, adquiriremos el hábito de hacer lo difícil fácil, perdón, y ser más productivos. El mundo actual, si nosotros miramos, por ejemplo, en el contexto laboral, el mundo actual se basa en la productividad, ¿cierto? Entonces, en muchas organizaciones la dinámica organizacional va encaminada a ser productivos. Entonces, listo, usted está cumpliendo un horario laboral, pero qué tan productivo es en esas 8 horas? O bueno, de pronto hay personas que tienen horarios un poco más largos. ¿Qué tan proactivo está siendo usted en esa jornada laboral? Si le alcanza el tiempo para cumplir con todas sus tareas, no le alcanza, siempre le quedan tareas pendientes, siempre está en continuo estrés porque no alcanza a gestionar todo, etc. Entonces, todo el mundo espera que nosotros seamos, ¿verdad?, productivos en el trabajo, que volvamos a la casa, terminemos nuestras tareas en general de una manera satisfactoria. Entonces, realmente la expectativa es que seamos productivos en todo. Sin embargo, en algunas ocasiones no somos capaces de gestionar todo lo que tenemos en nuestra lista de tareas y esto pues nos va a generar una sensación de insatisfacción con nuestro rendimiento e incluso con nuestra vida en general. Entonces se pueden dar momentos en los cuales nos sentimos muy abrumados con la cantidad de tareas o cosas que tenemos, la familia, el estudio, el trabajo, entre otras circunstancias o situaciones que se pueden presentar en nuestra cotidianidad y podemos llegar a sentirnos completamente desbordados con tantas tareas, decimos no tenemos tiempo, no me rinde, no me alcanza, no sé qué voy a hacer y entramos en un estado, podemos entrar incluso en un estado de muchísima tensión, de muchísimo estrés porque sentimos que no estamos rindiendo, sentimos que lo que estamos realizando de pronto no es suficiente y empezamos a exigirnos más o sentimos en su efecto que ya no podemos dar más. ¿Listo? Nuestros hábitos. Entonces, el hábito es aquella acción que hacemos de forma repetitiva, ¿sí? Y sin pensar. Perdón, listo. El hábito entonces es aquella acción que hacemos de forma repetitiva y sin pensar. Es algo que tenemos muy interiorizado de tal manera que acabamos ejecutándolo de forma automática. Entonces, por ejemplo, levantarnos y tender la cama, ¿cierto? Ya es como de pronto desde pequeños, desde muy niños, se nos inculcó que al momento de levantarnos debíamos tender nuestra cama o que no debíamos, por ejemplo, salir de nuestra casa sin tender la cama. Entonces ese hábito se arraigó en nosotros, está interiorizado y terminamos ejecutándolo de manera repetitiva, de manera automática. Entonces nos levantamos, de pronto lo primero que hacemos es tender la cama o en su defecto hacemos otras actividades y posteriormente tendemos la cama porque tenemos esa idea de que no debemos, por ejemplo, salir de nuestra casa sin haber tendido la cama, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos es el resultado de hábitos profundamente arraigados en nuestra mente a lo largo de años y años de comportamiento repetitivo. ¿Listo? Estos hábitos pues son los que nos ayudan a avanzar,
o en su defecto nos limitan, actúan cuando son hábitos negativos, limitan nuestro progreso. De ahí que la calidad de nuestra vida actual es el reflejo directo de nuestros hábitos. ¿Listo? Entonces, para que lo resaltemos así, lo tachemos. La calidad de nuestra vida actual es el reflejo directo de nuestros hábitos. ¿Listo? Lo que mencionaban al comienzo. De acuerdo al estilo de vida que yo tengo o a los hábitos que tenga, va a ser determinante. Va a ser determinante en prácticamente todos los contextos o en todas las esferas de la vida del individuo y va a tener una estrecha relación con lo que yo hago, lo que no hago o cómo me desenvuelvo o que también me van algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de productividad, encontramos que es o que se puede definir como la capacidad de hacer más tareas en menos tiempo. No quiere decir que porque hago más tareas las hago mal, sino que es encontrar también ese balance entre cumplir con todas mis tareas, pero realizarlas de manera satisfactoria, así me tome menos tiempo. Entonces, a veces uno diría, por ejemplo, en muchas organizaciones, en muchas empresas, yo creo que casi todos debemos cumplir un horario, una jornada laboral, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted cumple con todas sus tareas o todas sus actividades en menos tiempo de, por ejemplo, debe cumplir una jornada de 8 horas, pero resulta que usted cumplió todas sus actividades para el día e incluso tal vez alcanzó a adelantar algunas del día siguiente en 6 horas? Sería muy chévere que a nosotros nos midieran más, ¿verdad? Por ser más por la productividad y no tanto por las horas que pasamos en la oficina. Porque igual estar el 8, estar 10 horas frente, por ejemplo, frente a un puesto de trabajo, no implica necesariamente que estoy siendo más productivo. Entonces, no podemos siempre medir la productividad con la cantidad de horas que la persona trabaja, porque muchas veces no está relacionada. Entonces, podría ser muy chévere que nosotros, ok, usted cumplió con todas sus tareas, todas sus actividades en menos tiempo de lo que tiene su jornada laboral, váyase para su casa a ser feliz y a descansar, ¿cierto? Sería algo como muy chévere. De pronto en algunos países se maneja de esa manera, no sabemos. Bueno, entonces, la productividad entonces se define como la relación entre la actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo. Es importante desarrollar nuestra productividad. Esto es cuestión de hábitos y cabe resaltar que pues todos los podemos crear. La manera de cómo hacemos las cosas define lo que vamos a conseguir en nuestros proyectos. Ahora, ¿cómo identificamos o cómo identificar un hábito? Un hábito está constituido por 3 elementos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal, pues es el elemento que llega a nuestro cerebro para iniciar una rutina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un aroma, un sonido, una imagen. En otras palabras, la señal viene siendo el estímulo, lo que llamamos estímulo. La rutina es la realización del hábito mediante la ejecución de una actividad. Hacer ejercicio, comer, ver televisión, son unos ejemplos. Mientras que la recompensa es el momento de placer que el cerebro recordará con una nueva señal. Entonces, la energía que sentimos al finalizar, por ejemplo, una jornada, un tiempo de actividad física, la satisfacción de haber comido nuestro postre favorito o la sensación que produce en algunas personas ver alguna serie en concreto, ver algún programa de televisión. El poder de los hábitos. Transformar un hábito no es ni fácil ni rápido y eso hay que tenerlo muy presente. Si bien podemos tener unos hábitos muy arraigados, sí se pueden transformar. Se requiere obviamente de trabajo.
¿cierto? Y también de un poco de paciencia, paciencia con nosotros mismos para poder transformar también ese hábito. Entonces, a veces queremos transformar algún hábito, algún comportamiento y queremos que sea de ya para allá, nos impacientamos, entonces si en una semana no logré cambiar ese hábito, entonces ya me entra el desespero, ya desisto y resulta que para que un hábito como tal se arraigue deben pasar más de 3, 4, 5 semanas, dependiendo de la persona. O sea, puede tomar meses, puede tomar incluso algunos años poder cambiar algunos hábitos o algunos estilos. Entonces, tener presente no es ni fácil ni rápido, pero no es imposible. ¿Listo? Va a depender mucho también de nuestra disposición, va a depender mucho también del compromiso y de la voluntad que nosotros tengamos para cambiarlo. Desafortunadamente, no existe una serie de pasos que nos garantice que a todos nos va a funcionar de igual manera, así como hay personas que en un mes pueden transformar un hábito, hay personas que les puede tomar 6 meses, 8 meses y les puede tomar incluso pues más aparte de tiempo, como otro tipo de actividades o demás para poder cambiarlo. Entonces no podemos generalizar, no podemos decir que lo que le funciona al uno le va a funcionar al otro, pero es importante que nosotros nos creemos buenos hábitos que nos ayudan a ser más productivos. Alguno de esos hábitos que nosotros podemos practicar para ser más productivos, la proactividad, ¿cierto? No, no siempre estar como a la espera de que nos den indicaciones para realizar alguna actividad, sino realizarlo de manera proactiva, de manera como voluntaria además, no siempre como dicen por ahí estar esperando que nos estén empujando como haz esto otro, sino que si ya sabemos que podemos colaborar o que podemos hacer X cosas, hacerlo sin necesidad de que nos estén como dando pues la orden todo el tiempo. Otro punto importante, definir objetivos, centrarnos en lo realmente importante. A veces nosotros de pronto gastamos mucho tiempo en cosas innecesarias, realizar las tareas importantes a primera hora, las tareas urgentes a primera hora, tratar de eliminar o reducir las distracciones. Entonces, por ejemplo, si sé que tengo 1000 tareas que hacer, tengo muchísimas cosas que hacer y demás, pues no tratar de eliminar distracciones, por ejemplo, las redes sociales. Pues si tengo 1000 cosas que hacer y me la paso 40 minutos, media hora, una hora en el celular revisando redes y demás, pues no me va a rendir, ¿cierto? Entonces, eso funcionaría como una distracción, por ejemplo. Otro punto importante, aprender a decir que no. Si nosotros tenemos demasiadas cosas y sentimos que nos está como sobrepasando o que nos puede sobrepasar, pues también decir como no, o sea, en este momento no me siento en condiciones de cargarme con más cosas, entonces también es bueno poder decir no. No procrastinar, no sé si han escuchado esa palabra, me confirman por favor si han escuchado la palabra procrastinar y saben a qué hace referencia. ¿No la habían escuchado? Listo. Entonces ahorita lo vamos a ver. Es una palabra que no es muy común. De hecho, a veces algunos nos puede costar trabajo como pronunciarla a veces. O la podemos pronunciar erróneamente. Esta palabra empezó como a sonar de hace como unos añitos hacia acá. Entonces es también como un concepto relativamente nuevo. Por acá nos dice William Erazo que procrastinar es dejar para después. Sí, pero también tiene un trasfondo, entonces ahorita lo miramos. Entonces otro punto que vale la pena mencionar, pues hacer las tareas, a veces cuando una tarea es como muy densa o demás, podemos tratar de volverla un poco sencilla, haciéndola por partes o agrupándola por partes o incluso dividiéndonos con tareas con otra persona.
Otro factor importante, analizar lo que hemos hecho durante el día, si cumplimos los objetivos que teníamos o las tareas que teníamos planeadas para ese día, qué nos quedó pendiente y también de esa manera destinamos al final de, por ejemplo, de nuestra jornada o al final de nuestro día, destinamos como un espacio chiquito, unos minuticos para definir cuáles serían las tareas prioritarias para el día siguiente. ¿Listo? Entonces, para que el hábito se afiance, hemos de creer en el cambio que el cambio que vamos a hacer es posible y lo que yo le mencionaba, el tema de la voluntad. A veces el tema de los grupos, tener como cierta red de apoyo también puede ser fundamental para poder cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, si una persona quiere dejar de fumar, ¿cierto? No tiene mucho sentido que pues siempre esté rodeado de fumadores, ¿verdad? No es muy coherente y lo normal es que pues se establezca una rutina diferente que satisfaga el deseo de fumar y que la persona pueda como buscar otro grupo que le sirva de apoyo, ¿sí? Entonces, si estoy tratando de fumar y mis amigos o mi grupo, las personas que me rodean, todas fuman, pues estar con ellos constantemente no me va a ayudar mucho para poder como transformar ese hábito o va a hacer que sea un poco más difícil o un poco más complejo poder transformar ese hábito. Trabajo inteligente. Entonces, hay ciertas claves que ayudan a mejorar. Hay ciertas claves que ayudan a mejorar a través de cambio de hábitos. Si nosotros desarrollamos malos hábitos, pues estos es posible que perduren durante mucho tiempo o incluso durante toda nuestra vida. Uno de los malos hábitos es seguir trabajando como hace 10 años, hace 20 años, sin ser conscientes de que el mundo ha cambiado, ¿cierto? Por lo cual esto también exige que nosotros tengamos una apertura al cambio, exige que nosotros seamos un poco flexibles también y que nosotros podamos empezar a cambiar también algunas formas de hacer las cosas si queremos conseguir resultados distintos a los que tenemos. Ahora bien, si lo que está bien, pues no hay que arreglarlo, ¿cierto? Lo que funciona, pues funciona y perfecto, pero si hay formas de pronto de hacer que eso que funciona sea mucho más funcional, sea mucho más eficiente, sea mucho más práctico, pues también lo puedo intentar. Entonces, si nosotros queremos conseguir resultados distintos de pronto a los que obtenemos, debemos tener presente estas tres claves que se presentan en esta diapositiva. Lo primero, pues invertir bien nuestra energía, no desgastarnos en asuntos que no sean importantes en tiempos clave. Lo segundo, movernos por objetivos. También acostumbrarnos a decir no a muchas cosas, lo que yo les decía, si tengo muchísimo trabajo y me van de pronto a cargar más trabajo, también poder de manera muy asertiva, poder decir no, en este momento estoy muy cargado, me va a quedar muy difícil poder cumplir con esas actividades. También para generar como esa sensibilización, esa concientización de que no siempre tenemos que poder con todo. ¿Listo? Entonces, debemos definir bien nuestros objetivos, centrarnos en ellos y decir que no también a cosas que nos distraigan de nuestro camino. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos muchas cosas que hacer y los compañeros de trabajo de pronto no tienen tantas cosas o sí las tienen, pero por ejemplo, prefieren tomar varias horas, por ejemplo, del espacio de la jornada laboral para conversar, como dirían por ahí coloquialmente, para echar chisme un rato, para actualizar libreta. Pues si yo tengo muchas cosas que hacer, tengo una cantidad de tareas que debo cumplir, por las que debo responder en mi jornada, el sentarme como a actualizar libreta con mis compañeros de trabajo, pues me va a distraer, ¿cierto? Me va a quitar de pronto un poco de tiempo que puedo utilizar para acabar más rápido, sacar más rápido mis tareas y de pronto poder descansar más pronto. El otro punto importante, tener tiempo de calidad y si no lo tenemos, pues crearlo, ¿sí? En ese tiempo de calidad es donde mejores ideas pueden surgir y aprovecharlas. Y otro punto acá que vale la pena resaltar es cuando a veces
nos sentimos muy abrumados o tenemos muchas cosas, de pronto uno a veces se bloquea también, ¿cierto? Mentalmente, uno ya como que dice, no, ya necesito levantarme, necesito hacer algo porque ya me siento como bloqueado, no me fluyen las ideas o demás, o a veces decimos, no me fluyen las ideas, estoy bloqueado, pero no me puedo levantar, necesito seguir trabajando en X cosa. Y resulta que en muchas ocasiones la mejor forma de avanzar es parar. Entonces también es muy sabio que nosotros podamos en algún momento que nos sintamos así como abrumados y demás con muchas cosas, poder hacer un pare, que sentimos que ya las ideas no nos fluyen, como que eso se nos mezcla todo con todo. Entonces poder hacer un pare, poder hacer un alto, tomarnos unos minuticos, hacer como una pausa, ¿sí? Hundir el botón de pausa y respirar, de pronto tomar un poco de agua, hidratarnos o demás, y de esta manera también poder como colocar un poco más en orden nuestros pensamientos y luego sí retomar con la tarea que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces a veces la mejor forma de avanzar es detenerse. Bueno, aquí sale corridita la diapositiva. Consecuencias de los malos hábitos. Los malos hábitos pues tienen consecuencias negativas, por eso se llaman malos hábitos en nuestras vidas, pues siguen siendo fuente de insatisfacciones. Para determinar la mejor manera de conseguir cualquier meta que nos propongamos, primero debemos empezar por definir qué cosas debemos evitar. Identificando qué no debemos hacer, sabremos qué malos hábitos debemos cambiar para conseguir nuestro propósito. ¿Cómo identificar los hábitos perjudiciales o esos malos hábitos, esos hábitos que no nos favorecen? Entonces, los hábitos poco saludables tienen unas recompensas positivas, pero ojo, a corto plazo para nuestro cerebro. Entonces esto hace que nosotros caigamos una y otra vez en ellos y pues se va volviendo más difícil como erradicarlos o borrarlos. Esta recompensa puede ser, por ejemplo, una sensación agradable, un alivio momentáneo, e incluso a veces la recompensa se trata ya de reacciones fisiológicas e incluso psicológicas. Recordemos que las partes que forman un hábito, bien sea positivo, negativo, bueno o malo, son recordatorio, hábito o rutina y la recompensa. Por ejemplo, supongamos que tenemos el hábito poco saludable de tomar refrescos todo el tiempo, por ejemplo, gaseosas, ¿cierto? Es un hábito poco saludable. ¿Por qué? Porque pues son bebidas altas en azúcar, en sodio, tienen colorantes, entonces pues no son muy nutritivos que digamos. Como todos sabemos, la cantidad de azúcar que pues contienen son muy altas. Entonces el azúcar pues se almacena en nuestro cuerpo en forma de grasa y con el tiempo pues también nos puede hacer aumentar de peso. En consecuencia, el riesgo de padecer alguna enfermedad también aumenta, ¿verdad? Un final que pues realmente nadie quiere tener porque pues todos realmente queremos estar saludables, pero ahí también debemos revisar nuestros hábitos porque qué tan saludables son los hábitos que tenemos que nos van a permitir llegar saludables a determinada edad. Entonces, el problema es que tomar, por ejemplo, este tipo de bebidas azucaradas, gaseosas, refrescos, se almacena en nuestro cerebro en forma de hábito, a través de un recordatorio o desencadenante y una recompensa positiva a corto plazo. Entonces, por ejemplo, puede pasar en algunas personas cuando están o sienten mucho calor o están en tierra caliente, dicen, uy, qué calor, nada mejor que por ejemplo una Coca-Cola bien fría para ese calor, ¿cierto? Entonces, ojo porque ahí ya nuestro cerebro, ¿cierto? Ya estaba predispuesto a esto, ya nuestro cerebro envía la señal de que, ok, con una Coca-Cola nos vamos a refrescar. Entonces, esto vamos, compramos el producto, lo consumimos y vamos a tener una recompensa positiva a corto plazo, que ¿cuál es? Sentimos que nos quita la sed,
sentimos que nos refresca, sentimos que nos baja un poco el calor, la sensación de calor que tenemos. Entonces ahí estamos hablando de que hay una recompensa, pero es una recompensa a corto plazo. Mientras que los efectos de consumir, por ejemplo, este tipo de bebidas, quedándonos con las bebidas gaseosas y demás, el efecto de consumir estas bebidas constantemente, pues sí va a generar un efecto mucho más negativo y un efecto más a largo plazo en nuestro organismo. Entonces, para explicarlo como mejor, el recordatorio, entonces la sed o por ejemplo el calor funcionó como el recordatorio que nos motiva a ir a buscar esa gaseosa, ¿cierto? La rutina o hábito, tomar el refresco, que pues es en realidad el hábito en sí. Y la recompensa, pues la sensación que nos queda después de tomar el producto, eso que uno lo toma y eh, uno como que suspira y uno como, uy, qué gaseosa tan rica y no sé qué. Entonces, la recompensa, pues es esa sensación que nos queda después de haber consumido el producto y pues igual el pico de azúcar también de este producto, pues también va a recompensar a nuestro cerebro, porque recuerden que el cerebro funciona con azúcar. Lo que quiere decir que los malos hábitos están presentes en nuestra vida por una razón específica. Es decir, responden a ciertas necesidades, por ejemplo, disminuir el estrés, calmar un antojo, apagar la sed, y por eso tratar de eliminarlos no es tan fácil, no es tan rápido y a veces pues puede no ser como la mejor manera de lidiar con ellos. Bueno, vamos a hablar de malos hábitos, pero dividiendo nuestras vidas como en 4 áreas principales y vamos a analizar unos hábitos que debemos evitar y de pronto los que muchos caemos. Bueno, en el aspecto de salud, ¿sí? Entonces, con todo lo atareado, ajetreado que es nuestro día, pues se hace difícil también poder cuidar nuestra salud de una manera adecuada. Primero porque pues salir, tenemos jornadas de trabajo que de pronto no, nos dificultan esto, de pronto porque una vez llegamos a casa no nos esperan más tareas, nos esperan más obligaciones y si además, por ejemplo, hay hijos y demás, pues todo el tiempo realmente está ocupado. Sin embargo, pues la salud es la cimentación sobre la que se sustenta todo el bienestar que podamos tener en nuestra vida. Por eso los abuelitos dicen, mientras haya salud, hay todo, ¿verdad? Entonces, conseguir cualquier sueño que nos propongamos, pues va a estar condicionado también a que tengamos un buen estado de salud y es que muchas veces no valoramos lo que es tener buena salud hasta que la dejamos de tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas o qué malos hábitos nos impiden tener, por ejemplo, una buena salud? Primero, no tener una buena alimentación o una dieta equilibrada. Nosotros podemos es común pensar que para alimentarse bien se debe gastar muchísimo dinero y no necesariamente. ¿Listo? Entonces, comer en exceso o comer también cantidades insuficientes, pues también es nocivo. No comer, por ejemplo, no balancear nuestra alimentación con verduras, frutas, legumbres, sino, por ejemplo, comer solamente y todo el tiempo frituras, harinas, grasas, pues esto va a tener un efecto nocivo en nuestro organismo, que de pronto no lo vamos a percibir enseguida, pero sí lo empezamos a percibir con el pasar de los meses o incluso de los años. Consumir alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares, consumir alcohol en exceso, entonces el exceso de bebidas azucaradas, gaseosas, por ejemplo, lo que llamamos mecatos, todos estos productos, empaques, que las papas, que el choclitos, que demás, todos estos productos, que usted se consuma un paquete de choclitos eventualmente, pues no tiene tanto lío, ¿verdad? Pero yo he visto personas desayunando, o sea, muy a las 7, 8 de la mañana, desayunan un de todito, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de comportamientos o ese tipo de hábitos o de conductas, pues son bastante perjudiciales para nuestra salud. Otro punto importante, no dormir las horas suficientes. Entonces, durante el sueño, nuestro cuerpo se recupera y recarga energía. Además,
Aunque a priori no lo parezca, mientras nosotros dormimos existe una gran actividad en nuestro cerebro, ya que se liberan hormonas necesarias para limpiarlo, para recargarlo y prepararlo para el día siguiente. Lo sano, de acuerdo a la edad, es dormir entre 7 a 8 horas, ¿verdad? 7 a 8 horas diarias, dependiendo de cada persona. No es recomendable, por ejemplo, en los adultos, a menos que tenga alguna recomendación médica en concreto, no es recomendable dormir menos de 6 horas, pero tampoco dormir más de 11. Entonces nos encontramos ahí los extremos. Hay personas que duermen muy poco, personas que duermen 3 horas, 4 horas, o hay personas que ya se van al otro límite y duermen 10, 11, 12 horas. Entonces, ahí sí, como dicen, los excesos también son malos. Entonces hay que tener un balance. Otro hábito o otro mal hábito, fumar. ¿Mm? Es la principal causa de enfermedad, discapacidad y mortalidad en el mundo. Cada año mueren 5 millones, alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo a consecuencia de los efectos del tabaco. Se estima que un 50% de las personas que mueren por causa de una enfermedad consecuencia del consumo de tabaco vive unos 10 o 15 años menos que una persona no fumadora, ¿sí? Entonces los datos hablan por sí solos. Si yo, por ejemplo, tengo 20 años y fumo mucho, fumo todo el tiempo y yo digo, no, pues de pronto me proyecto más allá y digo, no, pues si yo sigo con este ritmo fumando tantos cigarrillos, por ejemplo, tengo 20 años y si los próximos 5 o 10 años de mi vida los voy a pasar con este mismo ritmo, pues lo más probable es que esa persona antes de los 40 años ya tenga algún cáncer o que ya esté con tanque de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cigarrillo? Que las consecuencias no son inmediatas como tal, sino que va siendo como un poco lento, pero mortal en muchos casos. Otro punto importante, las preocupaciones. Preocupación, si se dan cuenta y descomponemos la palabra, ¿sí? Encontramos preocupación. Entonces, esto conlleva dedicarle tiempo a algo que todavía no ha ocurrido, ¿sí? Implica que nuestro cuerpo se ponga en tensión y nuestra mente se ponga a trabajar, muchas veces por cosas que no han pasado. Cuanto más nos preocupamos por algo negativo, más quedará atrapada también nuestra mente en emociones como el miedo, el enfado, la tristeza, o nos podemos sentir ya muy angustiados y demás. Estos pensamientos tienden a enfocar los aspectos negativos de la situación en vez de buscar las soluciones. Muchas veces nos quedamos o nos enfocamos en el problema y no en las soluciones que podemos dar al problema. Entonces ahí también se crea un círculo vicioso. Listo. Unos hábitos o malos hábitos en el amor. ¿Mm? El amor propio, pues es en definitiva sentirse bien con uno mismo, aceptándonos como somos, pero también tratando de mejorar esos aspectos de nosotros que de pronto no nos ayudan tanto, ¿cierto? Reconociéndolos y trabajándolos. Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, tenemos una buena autoimagen, tenemos una buena autoestima, de esta manera, pues también vamos a estar mucho más tranquilos con nosotros y eso también nos va a permitir ser más productivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas nos impiden tener amor? Primero, ser egoístas. Entonces, hasta cierto punto, pues todos somos egoístas o tal vez en algún momento. Pero en el amor, como en cualquier relación, pues ser egoísta ya en exceso supone que una relación que debería ser de igualdad, pues deje de serlo. Algunas características de ser egoísta, ¿cuáles son? Estar poco dispuesto a compartir, tratar de obtener recompensas de situaciones cotidianas, sentirse ofendido o rencoroso cuando no se consigue lo que se quiere, esforzarse poco y cuando se hace pues es en el beneficio propio, siempre, claro, nosotros somos importantes, obviamente, no debemos poner a los demás o nuestras necesidades por encima de las de los demás, pero debe haber un balance.
¿cierto? Otro punto, pues no interesarse por los demás en lo más mínimo, sino solamente me importa lo que a mí me pase, me importan mis cosas y lo que pase de aquí para allá me es completamente indiferente. Entonces ahí hablaríamos de una persona egoísta. ¿Listo? Otro punto, ser muy desconfiados. Entonces, por ejemplo, en el caso de una relación, las relaciones se basan en la confianza, incluso pues la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Confiar en nosotros, en nuestras capacidades. Entonces, si nuestras acciones no se corresponden, por ejemplo, a nuestras promesas y demás, pues conseguiremos que, por ejemplo, en el caso de una relación con otra persona, sienta que no puede confiar en nosotros, que no puede confiar en nuestra palabra, que solamente, como dicen por ahí, hablamos, mucho hablar y poco hacer. Entonces eso también hace perder un poco de credibilidad. Otro punto, pues no ser sociable. Ojo acá, porque puede ser una elección y pues está bien, es válido. Pero entonces las personas menos sociables pues están menos abiertas a las relaciones obviamente con las otras personas, ¿no? Puede ser una elección a conciencia, ¿sí? Es posible que nos enfoquemos solo en nuestras vidas y demás, y pues está bien, y prestemos poca atención a tener una vida más social. De pronto hay personas que tienen la concepción de, ay, entre más gente, más problemas, entonces no muestran como mucho interés en socializar mucho o incluso pueden llegar a tener relaciones interpersonales también bastante conflictivas o complicadas. Listo. Malos hábitos aquí en el tema financiero, en lo que tiene que ver con dinero. Yo creo que aquí muchos pecamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas nos impiden, por ejemplo, tener riqueza? Gastar mucho y ahorrar poco. Entonces, cuando nos gastamos el doble o el triple de lo que nos ganamos o recibimos mensualmente. Y cero ahorro. Todo se va solo gastando, pagando cosas, ahí sí como dirían coloquialmente, gastamos como lijas y cero ahorro. Entonces, independientemente de nuestro nivel de ingresos, gastar mucho, pues es en caprichos, lo que llaman también por ahí algunas personas gastos hormiga, cosas que no necesitamos realmente, y ahorrar poco, pues es una mentalidad o una conducta también que nos alejará de conseguir pues como mayor estabilidad económica, tener por supuesto como fondos, ahorros y demás. Entonces a veces puede costar mucho trabajo, pero ojo con este mal hábito. Otro punto, no tener un plan para incrementar nuestros ingresos. Entonces, siempre es importante que nosotros tratemos de ver un poco más allá y decir, ok, vivo de mi salario, pero si algún día me quedo desempleado, ¿de qué voy a vivir? ¿Cierto? Porque se pueden presentar muchas situaciones y usted puede estar 20, 30 años trabajando en una empresa, pero pues desafortunadamente hay situaciones en las que se pueden dar terminaciones de contrato después de 20 o 30 años trabajando en una empresa y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos como un plan B, como un plan alterno, como un ingreso alterno, que tratemos como de gestionarlo de alguna manera que nos sirva también, bien sea para ir ahorrando, que nos sirva para cubrir de pronto algunos gastos o demás. Entonces, para conseguir mejorar cualquier aspecto de nuestra vida, pues la ausencia de un plan de acción con pasos y plazos concretos dificultará salir de la rutina e incrementar nuestros ingresos actuales. Otro punto, no confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras potencialidades. Entonces, cualquier logro empieza por la determinación y la convicción, ¿sí?, de querer conseguir una meta. Para sobreponernos al miedo inicial de abordar un cambio radical en nuestra vida, necesitamos primero confiar en nosotros mismos y en nuestro potencial. Otro mal hábito, quedarnos en nuestra zona de confort y no tomar acción. Todo cambio requiere que tomemos acciones. Ahí sí, como dicen, no es solamente hablar, hablar y muy bonitas sus ideas y muy bonito lo que dice, también tiene que hacer un plan de acción. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Listo? Entonces, nuestra rutina diaria nos da una sensación de seguridad. Entonces ahí vamos creando lo que llamamos nuestra zona de confort. Ya que pues percibimos tener control de lo que
como de nuestro día a día, tener control como de la mayoría de cosas que nos rodean, en el trabajo, en la casa, en las actividades que realizamos. Entonces esto puede ser muy engañoso por eso, porque no entramos, podemos llegar a entrar en una zona de confort y cuando estamos en esa zona de confort, pues se nos hace mucho más difícil como poder mirar más allá, mirar otras posibilidades por también el miedo o como esa inseguridad que puede generar o que puede producir lo desconocido, ¿verdad? Bueno, otro mal hábito o cosas que no nos ayudan a ser felices. Primero, no dedicarnos a cosas que nos gusta hacer. Entonces, durante el tiempo que dedicamos a nuestros hobbies, a nuestros pasatiempos, a las cosas que nos gusta hacer, pues nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentimos complacidos. La cuestión es que no todas nuestras obligaciones del día a día, que con todas, perdón, todas las obligaciones que del día a día, la cotidianidad, pues es cada vez más difícil poder conseguir tiempo libre para dedicarnos a esas cosas y a esas actividades que tanto disfrutamos. Entonces, cuanto menos tiempo logremos para hacer cosas de disfrute, pues va a ser mucho mayor la frustración que vamos o que podemos llegar a experimentar. Otro factor súper importante y que puede funcionar como un impedimento también no un impedimento, sino como una traba ahí para poder eh, estar como contentos y demás, rodearnos de gente negativa. Hay personas que cargan una nube negra encima de ellos todo el tiempo. Entonces, estas personas de lejitos, ¿listo? Si observamos a nuestro alrededor y miramos a las personas con las que nos relacionamos en el día a día, pensemos, siempre hay alguien que está criticando todo a todo el mundo, que nada le complace, que nada le satisface. ¿Conocen a alguien así? Ahí les... Sí, Gracias, Juan Carlos. Luis Guillermo, claro que sí. Muy bien. Entonces, esa gente, vamos a utilizar una palabra que se ha puesto de moda y es la palabra tóxica. Entonces podemos llegar a considerar que son personas tóxicas. Siempre se quejan de lo mal que está todo, así no esté mal. Si no está mal, se lo inventan. Pero siempre se deben quejar de algo, nada les gusta, están constantemente criticando a los otros, las acciones o la vida de los otros. Están constantemente juzgando a las otras personas y lo que hacen. Son personas que están en contra de todo. Todo este tipo de conductas, pues en muchas ocasiones nos pueden terminar contaminando, ¿sí? Entonces a veces toda esa negatividad y esa mala vibra, como dicen por ahí, se contagia. ¿Listo? Entonces hay que tratar de identificar todo eso y no tratar de aprender a manejarlo o poner un poco de distancia. O también podemos hacer el ejercicio con esas personas de decir, oye, mira, a mí no me interesa criticar a nadie. O sea, yo entiendo que tú quieres criticar, pero yo no estoy en ese plan. Entonces, pues de manera muy asertiva y demás, hacerle saber a la otra persona que pues nosotros no estamos en esa tónica de estar criticando todo y viendo lo malo a todos, sino todo lo contrario. Entonces, así como se nos puede contaminar nos podemos contaminar de la negatividad de esa persona, nosotros de pronto también le podemos contaminar, lo podemos contagiar un poco de mejor vibra o de buena actitud. Entonces, ojo con este tipo de personas porque pues nos quitan la energía, el optimismo de una manera consciente o inconsciente, nos desaniman, nos limitan para que podamos conseguir nuestro objetivo. Desafortunadamente, muchas veces esas personas negativas que siempre cargan una nube, un nubarrón negro encima, son personas muy cercanas, a veces están en la misma familia, entonces qué difícil, ¿verdad? Poder como manejarlo cuando, por ejemplo, esa persona tan negativa vive bajo el mismo techo. Entonces son esas personas que todo el tiempo le están diciendo, pero ¿para qué va a hacer eso? ¿Pero para qué? Y siempre están como limitándolo. Entonces hay que tener cierto manejo, cierta distancia ahí. ¿Listo? Otro punto u otro mal hábito que nos puede impedir ser felices,
no ser persistentes en perseguir lo que realmente queremos. Entonces no es un secreto que no siempre las cosas que queremos nos van a llegar así de buenas a primeras. Muchas cosas y la mayoría de las cosas hay que trabajarlas, ¿verdad? Entonces, conseguir éxito implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, el éxito fácil no existe. Sí, eso hay que tenerlo clarísimo. Si nosotros somos persistentes, si no somos persistentes, si no luchamos día a día por cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, pues difícilmente nos vamos a acercar a nuestro objetivo. Listo. Ahora, ¿cómo cambiar los malos hábitos? Creo que se quedó cargando la diapositiva, entonces un momentico, por favor. Listo, ya. ¿Cómo cambiar los malos hábitos? Entonces, ¿recuerdan la lista que les dije que hicieran al inicio? Donde les pedí que colocaran inicialmente 3 malos hábitos y luego 3 hábitos positivos. Entonces, vamos a revisar los hábitos malos o negativos que ustedes colocaron. De pronto, si alguno nos desea compartir cuáles fueron esos 3 hábitos que escribió en la listica. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ¿alguien que nos desee compartir cuáles fueron esos 3 malos hábitos que identificó y relacionó? Bueno, por acá nos dicen malos hábitos, primero muchos juegos electrónicos, poco deporte y poca lectura. Súper, ok. Por acá nos dice Johnny, el sedentarismo. Muy bien. Yo creo que en ese caemos muchos. La mala alimentación también. Yo creo que esos son algunos de los malos hábitos más comunes, desafortunadamente. Bueno. A ver, ¿quién más? Por acá nos dicen comer de más, uso del móvil, me disperso fácilmente. Ok, gracias. Ser a veces indisciplinado. Sí, realmente. Y si nosotros miramos, por ejemplo, para absolutamente todo lo que nosotros queramos conseguir o los propósitos que tengamos, debemos tener disciplina. Entonces, sí es algo que toca sí o sí tratar de cambiar. Listo. Entonces, por acá nos dicen trasnochar viendo tele, horarios desordenados para la alimentación, olvidar compromisos. Listo. Entonces, resulta que pues no es suficiente identificar esos malos hábitos, ¿verdad? Sino que si yo los identifico, soy consciente de que esos hábitos o esas conductas no me son favorables, no me traen como cosas positivas, pues ¿qué debo hacer siendo muy coherente? Pues tratar de modificarlo. Entonces, ¿cómo se cambian esos malos hábitos? Resulta, la fórmula no es una fórmula tan simple, pero se trata de reemplazar los malos hábitos por hábitos saludables. ¿Sí? Ahora uno dice, no, pues sí, tan sencillo. Y resulta lo que hablábamos ahorita, no es ni fácil ni es rápido. Entonces, para eliminar los malos hábitos necesitamos reemplazarlos por buenos hábitos que generen la misma recompensa. Es decir, entonces aquí está el paso a paso. Primero vamos a seleccionar un mal hábito a cambiar de esa lista que tenemos. Entonces, por ejemplo, trasnochar viendo televisión. ¿Listo? Vamos entonces a describirlo de forma muy específica, de forma muy concreta. Vamos a analizar ese hábito durante algunos días, si desean como anotar ahí el dato. Entonces, por ejemplo, trasnochar viendo televisión, listo, ya la seleccioné. Entonces, voy a analizar ese hábito durante varios días, se pueden tomar el tiempo que consideren necesario. Van a tratar de responder a estos interrogantes. ¿Cuándo? ¿Sí?
en dónde, entonces a qué hora o con quién es más común, puede ser, dependiendo del hábito. Entonces, por ejemplo, en el caso de trasnochar viendo televisión, ¿cuándo? Como en qué momento, es siempre, cuántas veces a la semana. Cuando hablo de trasnochar, más o menos estoy hablando de qué horarios, a qué hora me estoy durmiendo más o menos. Por ejemplo, qué programas me quedo viendo. Es realmente necesario quedarme hasta, por ejemplo, hasta la 1, 2 de la mañana viendo televisión. ¿Sí? Entonces, empezar como a generar como todos esos cuestionamientos y que nos van a permitir analizar más de fondo ese hábito. Entonces, por ejemplo, también es importante analizar si tenemos un estado de ánimo específico cuando caemos en ese mal hábito. Lo voy a pasar a otro. Entonces, por ejemplo, cuando las personas que fuman. Entonces, que logren identificar, ok, cuando fuman es porque, por ejemplo, en general se sienten tristes, en general se sienten angustiados, se sienten estresados, se sienten frustrados, se sienten de pronto desconcentrados. Entonces es importante también identificar nuestro estado de ánimo cuando caemos en ese mal hábito. ¿Cómo nos sentimos o qué sensación experimentamos inmediatamente después? Después de ese análisis tendremos entonces la señal que hace que caigamos en ese mal hábito. Entonces, William, por ejemplo, el ejercicio de trasnochar viendo tele, entonces vamos a tomar, por ejemplo, uno solo. ¿Qué hace? La idea es que tú puedas lograr identificar qué hace que caigas en eso. Entonces, no es que no me da sueño. No me da sueño antes de la 1 de la mañana. Ok, no. Es decir, hay que ir un poco más allá porque no es que no te dé sueño, sino que tú ya ya, por ejemplo, tu organismo, ¿sí? O tu cuerpo ya se ha acostumbrado a dormirse hasta después de esa hora. Entonces, hay que tratar de ver como el trasfondo de las cosas e identificar bien qué es lo que nos está haciendo caer en esos malos hábitos. Entonces, después de analizarlo, entonces debemos identificar la señal que hace que caigamos en ese mal hábito que vendría siendo el recordatorio, o sea, lo que vimos ahorita con el ejemplo de la gaseosa. Y la recompensa final o el beneficio inmediato que recibimos. Entonces, ¿qué beneficio inmediato puedo estar recibiendo al trasnochar, por ejemplo, viendo televisión? Recordemos que los malos hábitos pues tienen recompensas que por lo general son a corto plazo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Hace falta entonces reemplazar ese mal hábito por una acción mejor y más saludable. ¿Cómo es esto? Y ahí empiezo a hacer la transformación de esos malos hábitos. Entonces, por ejemplo, comer, en lugar de desayunar habitualmente, tener un desayuno dulce, un pan dulce, entonces que sé que esto no me va a beneficiar, entonces, por ejemplo, trato de reemplazarlo por, no sé, una tostada, algo un poco más saladito, ¿sí? Como para empezar el día. En lugar de ver la televisión hasta la medianoche, por ejemplo, empezar a escuchar un audiolibro puede ser también una alternativa. Entonces, es empezar a buscar alternativas mucho más beneficiosas para ir sustituyendo ese mal hábito. En lugar de tomar refresco con la comida, entonces tomar agua puede ser. O no, es que no me gusta el agua, a mí me gusta la gaseosa. Entonces, pruebe inicialmente tomando agua con gas, ¿sí? En lugar de ver toda una tarde, por ejemplo, series o películas con papas de bolsa y eso, entonces tratemos de reemplazarlo, por ejemplo, por frutos secos, como almendras, pistachos, uvas pasas, lo que a cada uno le guste. En lugar de tomar el ascensor siempre, tratar de subir por las escaleras, porque uno dice, no, pero es que yo trabajo en un piso 20, no voy a subir, o vivo en un piso 20, no voy a subir 20 pisos por escaleras. Ok, perfecto, no lo suba, pero por lo menos haga algunos escalones, suba 2 o 3 pisos hasta donde se sienta bien y luego toma el ascensor, ¿sí? Y así poco a poco va generando cambios muy pequeños, pero significativos, que lo van a conducir a que ya después se genere esa transformación del hábito y ya se arraigue como tal un hábito más saludable.
Entonces, por ejemplo, en lugar de procrastinar con un video de YouTube o viendo videos de YouTube, escribimos, por ejemplo, los pasos que tenemos que seguir para terminar una tarea en específico. Entonces, ay, debo cumplir, no sé, con algún trabajo de la universidad además. Entonces, en lugar de gastar tiempo, por ejemplo, viendo videos y cosas así por el estilo, entonces puedo destinarlo a actividades que requieren más mi atención. Entonces, a partir de ahora, pues cuando encuentres el mismo recordatorio, cambia y pues pon a prueba tu nueva actividad seleccionada. Entonces, después que nosotros hacemos la identificación y el análisis de esos malos hábitos, vamos a buscar una actividad que logre sustituirlo, una actividad mucho más beneficiosa que logre sustituirlo. Entonces, cuando tengamos el recordatorio, vamos a poner en práctica esa nueva actividad. Todo es cuestión de ser conscientes de ese mal hábito y en el momento en que estemos a punto de caer o incluso cuando ya hayamos pues caído, tenemos que poner a prueba esta nueva acción. Pero si caes en este mal hábito una vez más, no, pues no te culpes, ¿sí? Recuerda que los malos hábitos requieren tiempo, esfuerzo y sobre todo se necesita mucha constancia, mucha voluntad, ¿listo? Poco a poco, sí, hay que darnos tiempo, como yo les decía al comienzo, hay que darnos tiempo y darle tiempo también a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo de que haga la asimilación. Entonces, poco a poco, pues nuestro cerebro aprenderá este nuevo patrón de comportamiento y el mal hábito va quedando atrás o va quedando como enterrado, pues, mientras que el nuevo hábito saludable tomará el control. ¿Listo? Y acá, hábitos que pueden transformar nuestra productividad. Entonces, por ejemplo, mantener nuestro lugar de trabajo limpio y ordenado, priorizar, hacer una lista de prioridades es uno de los principales pasos para ser productivo. Por eso, antes de empezar a trabajar, identifiquemos nuestros objetivos, nuestras tareas principales y no olvidarnos de que la priorización está relacionada estrechamente con la gestión eficaz del tiempo. Porque a veces nos podemos hacer cosas que no son tan urgentes y dejamos lo urgente como para lo último, ¿sí? Y después pues tenemos líos, tenemos problemas porque, ay, se me olvidó hacer tal cosa que era para mañana, me puse a hacer otra cosa que era para pasado mañana, etcétera. Darle importancia a la planificación. Entonces existen muchas formas de convertir la planificación en un proceso creativo. No solo puede ser práctico y mantenernos productivos, sino que también puede ser una forma de expresar nuestra creatividad. Podemos encontrar mucha inspiración en Internet. Si no tenemos tiempo para hacerlo, pues buscar ideas de planificación. Bueno, existen muchas listas, infografías, incluso pues para las personas más exigentes. Intentar hacer que nuestras reuniones sean lo más organizadas y concretas posibles. Si nuestras reuniones suelen durar más de lo necesario, intentar programar un temporizador para el tiempo necesario y cuando suene la alarma, pues finalizar la reunión. Entonces a veces se pueden dar reuniones de 2 horas o más de 2 horas y al final como que no se concreta nada. Entonces la idea también es poder organizar ese tipo de cosas y ser muy concretos, muy concisos. De esa manera pues no vamos a perder tiempo y lo vamos a utilizar en otras tareas necesarias. Otro punto importante, dormir bien. Las personas que duermen menos de 7 horas por la noche suelen ponerse o enfermarse con más frecuencia. Una buena noche de sueño, un sueño reparador, porque a veces hay personas que se acuestan pero no descansan, ¿sí? No recargan energías. Entonces, una buena noche de sueño pues es un estímulo para el buen humor, para la motivación y para la productividad. Entonces, a veces, ¿quién no se levanta de mal humor porque no durmió lo suficiente? Entonces, para tenerlo presente. Existen varios rituales que podemos seguir antes de irnos a dormir y que nos ayudarán a descansar mejor. Entonces, un buen descanso es de vital importancia para mantenernos productivos y motivados. Luchar contra la procrastinación, lo que hablábamos ahorita. Los compañeros de trabajo ruidosos, perder tiempo en internet, las redes sociales y otras muchas cosas forman parte de esa lista enorme que son como asesinos de la productividad. Superarlos no es fácil, a menos que tengamos una imagen mental de nuestras metas en la cabeza
Y recordar, pues, mantenernos decididos a lograr, a lograr algo, y pues esto nos conducirá al éxito, a ser más disciplinado. Decirle que no a los compañeros que nos distraen de nuestro trabajo, como les decía, de manera muy asertiva. Otro punto importante, pues mantenernos positivos. Entonces, para crear y mantener el estado de ánimo productivo, no solo para nosotros, sino también para los demás, es indispensable que tratemos de mantener también una actitud positiva, que tratemos de rescatar las cosas positivas a lo que se va presentando. Tratar de mantenernos tranquilos independientemente de pronto de las dificultades o demás, tratar de mantener ese estado como de tranquilidad que nos va a permitir como igual como mantener el enfoque. ¿Listo? Ahora hablemos un poquito de la procrastinación ya para finalizar. Entonces hablamos de procrastinar cuando nos la pasamos constantemente aplazando actividades. Entonces esto puede afectarnos a todos, pero pero principalmente cuando estamos cansados, aburridos o pasando pues por niveles considerables de estrés. ¿Cómo podemos identificar la procrastinación? Porque constantemente tenemos tareas acumuladas, no sentimos que no logramos llegar a los objetivos de nuestro día, no tenemos los resultados esperados, poco tiempo de preparación para nuestras tareas. Pasamos, por ejemplo, demasiado tiempo en redes sociales cuando se tienen compromisos o tareas urgentes. ¿Cómo podemos evitar la procrastinación? Entonces, por ejemplo, algo que puede funcionar es dividir las tareas grandes en partes pequeñas. Entonces, una de las razones por las que posponemos las tareas es porque a veces las vemos como muy grandes o muy complejas. Incluso podemos llegar a percibirlas como imposibles de lograr. Entonces, para eso, una estrategia podría ser dividirla en partes. ¿Listo? Empezar por las tareas más complejas o urgentes, entonces tal vez no sean las más agradables, pero pues lograr terminarlas nos dará una sensación de satisfacción y motivación para continuar con nuestras actividades, evitar las distracciones, ser consciente de nuestras acciones, no distraernos, por ejemplo, con las redes sociales y demás agentes distractores. Otro punto, establecer una recompensa, entonces motivarnos pensando en lo que haremos después de cumplir determinada tarea. ¿Listo? Entonces, estimados estudiosos, hasta aquí todo lo relacionado con hábitos y productividad. Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, la puede plantear a través del chat o si desea activar su micrófono. Y si no hay dudas, entonces damos por culminado entonces este espacio, dándoles por supuesto las gracias a todos por su participación, gracias por su tiempo. Esperamos que pues la temática haya sido nutritiva para ustedes. Les invitamos a que nos ayuden con una encuesta chiquitica antes de que ya se vayan de nuestro taller. Gracias a todos ustedes nuevamente por su participación, por su tiempo. Recuerden que el taller queda la grabación en nuestro canal de YouTube para que lo tengan presente si de pronto en algún momento desean visualizarlo nuevamente. Feliz noche para todos, que pasen un excelente resto de semana, cuídense mucho y nos vemos entonces en un próximo espacio.